Chirey Cumbre Imagen Sostenibilidad 2026. Banco Multiva presenta. México se construye con visión, con esfuerzo, con quienes se atreven a imaginar más, con quienes ven una oportunidad donde otros ven un reto, con quienes planean, invierten, conectan y transforman, con quienes entienden que cada proyecto puede abrir nuevas posibilidades para miles de personas. En Multiva creemos en esos proyectos, en los que impulsan industrias, acercan comunidades y hacen crecer a México. Creemos en las ideas que nacen con propósito, en las empresas que miran hacia adelante, en las instituciones que buscan generar valor a largo plazo y en todos aquellos que trabajan todos los días para construir un país más fuerte, más conectado y con más oportunidades. Por eso ofrecemos soluciones financieras para sectores estratégicos como infraestructura, energía, inmobiliario y agronegocios, sectores que mueven al país, que generan empleo, que fortalecen regiones, que abren caminos, conectan destinos y hacen posible el desarrollo de nuevas comunidades. Esa visión nos ha llevado a participar en más de 500 proyectos en México, con más de 170,000 millones de pesos financiados. Proyectos que hoy forman parte del crecimiento del país, como Parque Aztlán, un nuevo espacio urbano para la Ciudad de México. Un lugar pensado para convivir, disfrutar y recuperar espacios que forman parte de nuestra historia. El Aeropuerto Internacional Riviera Nayarit, que fortalece la conectividad y el turismo, impulsando una región con gran potencial, abriendo nuevas rutas para visitantes, negocios y desarrollo. El Libramiento San Luis Potosí, que mejora la movilidad y el desarrollo regional. Una obra que facilita traslados, conecta comunidades y fortalece la actividad económica. Y el Parque Eólico San Matías, que impulsa una visión energética más sostenible. Un proyecto que mira hacia el futuro y contribuye a nuevas formas de generar energía para México. Cada uno de estos proyectos representa algo más que una obra. Representa confianza, representa planeación, representa el compromiso de quienes creen que México puede seguir avanzando, porque detrás de cada gran proyecto hay empresas, instituciones y personas que trabajan por un mejor futuro. Y en Multiva estamos para acompañarlos. Somos un banco hecho en México, para los que hacen México. Multiva, imagínate. Bueno, y como ya escuchamos, estamos hablando de sostenibilidad y no se puede hablar de sostenibilidad sin infraestructura, porque esos vehículos híbridos pues tienen que ir por carreteras, esos proyectos y esas ciudades como la de México, lo que escuchamos ahora de Monterrey, pues tienen que ser proyectos que son sostenibles, resilientes ante los efectos del cambio climático y evidentemente se van amortizando en el tiempo. Y ahí es en donde la discusión recae en algo que aparentemente no es tan visible, pero que es el financiamiento. Alex de la Vega, bienvenido, gracias por estar aquí. Pues tú eres director de financiamiento estructurado en Multiva, que pues llevan un arranque, lo estamos comentando hace un rato, muy fuerte en este 2026, sobre todo porque se combinan estas dos grandes tendencias en un país que requiere mucha infraestructura para poder alcanzar su potencial. Gracias por estar acá. No, gracias a ti, Rodrigo. Sí, definitivamente la brecha en infraestructura es enorme y la oportunidad está ahí para un banco como Multiva, donde justo nos dedicamos a eso, a financiar infraestructura, ¿no? No es un banco comercial con un equipo de infraestructura, sino es un banco dedicado a financiar estos proyectos. Claro. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia o qué se requiere conceptualizar en términos de financiar un proyecto sostenible, un proyecto obviamente de infraestructura? Pues mira, inclusive hay carreteras que las puedes catalogar como financiamientos sostenibles, depende de cómo lo enfoques. Por ejemplo, para la carretera, y poca gente lo sabe, pero puedes usar cemento hidráulico que viene producido por fuentes con energía eólica. El cemento, entonces pues ya está catalogado la carretera sostenible. Obviamente los parques eólicos que vieron San Matías, el proyecto de energía real de techos solares que financiamos el año pasado de generación distribuida, pues esos son los más evidentes, ¿no? Pero sí, inclusive una carretera pudiera llegar a ser etiquetada sostenible y bueno, los bancos tenemos que estar financiando esa brecha, ¿no? Y obviamente pues ya todos los proyectos y todos los bancos están enfocados a este tipo de financiamientos. Para etiquetar uno sostenible, pues
de repente tienes que tener un poquito de más gasto en el sentido de que contratas un asesor externo que valida esas KPIs sostenibles. Y se etiqueta el financiamiento. Por ejemplo, el de Energía Real sí fue validado y fue el primer sindicado de su tipo en México, ¿no? Qué interesante. Ahora, y además tienes que tener la visibilidad de que sea resiliente, sobre todo ante los efectos que estamos viendo. Uno piensa, por ejemplo, en Mérida, ¿no? Hay obra de infraestructura importante, pero súbitamente se han inundado muy rápido. Estamos en El Niño y el regreso del Niño, en fin, cosas complicadas. Tiene que ser un tema, además, que sea muy visible, digamos, cuando se gestiona, se conceptualiza el proyecto y luego viene el financiamiento. Si no, pues el costo puede ser más caro. Sí, la infraestructura siempre tiene, como decías, tiene su maduración, tiene que ser construida para durar mucho tiempo y luego pues tienes los efectos del cambio climático, pero por eso cada proyecto tiene su programa de mantenimiento. Una carretera tienes que reencarpetarla, si es concreto hidráulico o asfáltico más bien, la tienes que reencarpetar más rápido. El concreto hidráulico aguanta mucho más, ese sí, la verdad es que el mantenimiento es distinto, y así con todos los proyectos, los parques. Un eólico tienes que cambiar las turbinas, bueno, los componentes de la turbina cada cierto tiempo, y sí, inclusive hemos visto, en algún momento vimos un proyecto que se lo llevó el huracán, pero tienes que tener seguros suficientemente robustos para poder montar de nuevo el proyecto. Entonces sí, la verdad es que los bancos tenemos que pensar en todo, ¿no? Por supuesto, ya mencionabas algunos de los proyectos verdes que ha financiado Multiva. Sí. Hay uno que destaca, es el parque, el primero en México, yo creo que es un tema destacable. ¿Qué otros? Pues mira, el área de energía es relativamente nueva en el banco. Empezamos el año pasado, ya tenemos 4 proyectos financiados, pero el pipeline de proyectos es enorme. O sea, ahorita se están adjudicando más o menos 32 gigavatios. Solo para que se den una idea, esos son más de 700,000 millones de pesos de inversión. Y eso es lo que se pretende adjudicar en este sexenio, pero ahorita la próxima semana ya se adjudican los primeros 7 y nosotros somos parte de eso. Estamos ya hablando con muchísimos de los desarrolladores para empezar a financiar esos proyectos. Son renovables, estos son eólicos y solares, ¿no? De gran escala, ¿eh? El que ganó el premio nuestro fue un proyecto de generación distribuida de pequeña escala con techos solares, que se llama Energía Real, y ese lo financiamos en conjunto, además con Banca de Desarrollo, con Bancomext, fuimos de la mano, ¿no? Con la claro. banca. Y es bien interesante ese componente de la Banca de Desarrollo, sobre todo porque en los últimos 6 meses hemos visto al gobierno federal, particularmente la Secretaría de Energía, acelerar en muchos proyectos. Por eso estos 32 gigas es un chorro, que es un montón, es una locura, y que si lo comparamos, digamos, con los últimos 6 años, pues había estado relativamente ralentizado y ahora está acelerando a gran velocidad. Exacto. En un momento en donde la energía es clave, pensando en la inteligencia artificial y otros temas, ¿no? O sea, en la inteligencia artificial, en la competitividad del país. La infraestructura la verdad es que es clave para el crecimiento, para hacer mucho más competitivo el país. Solo piensa que en el país, en este país, en México, el costo de transporte a las empresas le representa el 17% de sus ventas. Es muchísimo. Cuando ves en países desarrollados, en Europa, pues es mucho menos. Y aquí la infraestructura va a hacer que el país sea más competitivo, que pueda exportar con mucho mejores costos y que esa brecha de infraestructura de la que hablábamos al inicio de la charla se vaya haciendo más chica. Aquí hay un potencial enorme. Claro. En México. Y mucha flexibilidad, que es lo que estamos viendo. Sí. Ahora, cuando uno piensa en estos proyectos, obviamente la Banca de Desarrollo, desde un punto de vista de los proyectos federales, que son de gran magnitud, pero también hay a nivel estatal, me atrevo a decir incluso municipal, para entender cómo juegan estos 3 órdenes de gobierno en cada uno de los proyectos. Sí, hay proyectos de todos tamaños, ¿no? Generalmente los federales son proyectos mucho más grandes, yo te diría de 2,000 millones de pesos para arriba, pero a nivel estatal y municipal vemos proyectos de menos de ese monto, ¿no? 2,000. Y en otros esquemas, la verdad es que el banco está en todo. Claro. O sea, estamos a nivel municipal, más con contratos tipo de obra pública, a nivel estatal con concesiones también y obra pública, y los federales, como este programa del que hablamos, eólico, pues esos son los más grandes, y ahí tenemos que participar junto con otros bancos, son créditos muy grandes. Y es bien importante además la señal que hemos visto recientemente en términos del capital privado, ¿no? Que juega un papel fundamental. Claro. Y ahí un jugador como Multiva habilita, digamos, esa confianza, obviamente acompañado de todo el esquema que hemos venido viendo. Sí, la banca privada junto con la de desarrollo, y los desarrolladores son privados. O sea, el gobierno lanza los programas y los privados
junto con la banca, son los que hacen los proyectos realidad, ¿no? Cada proyecto, más o menos, dependiendo del sector, pero tiene una palanca, una deuda de más o menos 60-70% del CAPEX, del costo del proyecto. Entonces, el 70% lo cargan los bancos y el 30% los desarrolladores privados, ¿no? Más o menos. Claro, pues sin duda es clave entender, digamos, este otro eslabón que a veces no se ve tan visible, digamos, cuando ya está el parque construido es extraordinario, pero claro, el financiamiento, la confianza que eso genera en jugadores, como es el caso de ustedes, creo que son fundamentales para realmente tener un futuro luminoso, pero sobre todo sostenible hacia adelante en el enorme potencial de México. Alex, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, Rodrigo. Gracias a ustedes, bienvenidos, gracias. Acompáñenos, seguimos con más en este foro de sostenibilidad acá en Imagen.